play hide and clap? Desde que existe la vida existe el miedo. Es algo extremadamente personal. A cada uno le asusta una cosa. Puede ser natural o abstracta. Pero también hay terrores universales como a la oscuridad y por supuesto el mayor de todos, el que nos sentimos conectados de manera biológica e inevitable, la muerte. Ese es el miedo central, el que lo vertebra todo, el más ancestral y primario y fundamental en las pelis de terror en los que los protagonistas luchan por su vida como pueden, ya sea contra un psicópata, fantasma, zombie o un alien. El miedo es una constante, una verdad, algo que nos une a todos y cuando los humanos se reunieron para compartir sus miedos, esos horrores se convirtieron en historias y esas historias en películas. No todos son fanáticos del cine de terror, unos porque lo consideran un cine sin argumento más que hacer asustar a la gente, con narrativas sangrientas y llenos de gritos femeninos, sin ofender, y otros porque son cagones. Pero más allá de lo que el grueso de la gente cree, este género tiene una cantidad de subgéneros impresionante y una historia muy rica. Yo estoy entre los dos conceptos, en especial el de cagón. Si el cine es como soñar con los ojos abiertos, entonces las películas de terror podrían considerarse con razón como pesadillas despiertas. Una oportunidad para confrontar nuestros miedos inconscientemente, la mayoría como entretenimiento, pero a veces con el propósito expreso de atemorizarnos. El cine de terror tiene su piedra fundacional en la literatura gótica. Temas y motivos como los escenarios arcaicos, el uso de lo sobrenatural, el suspenso y personajes altamente estereotipados nacieron en obras literarias antes de su adaptación cinematográfica. Claramente, al no haber imagen se utilizaban las palabras para generar suspenso en el lector. El inicio literario se podría decir que fue Frankenstein de Mary Shelley, publicado anónimamente en 1818. La adaptación cinematográfica fue en 1931, destrozando esa narrativa ya que se tuvo que adaptar justamente esas palabras que generaban suspenso y ansiedad al lector y adecuarla con imagen, iluminación, encuadre, sonido, con el propósito de entretener al espectador. El pionero de este género fue el francés Georges Méliès, que creó un cortometraje llamado El Castillo del Diablo que duraba 3 minutos. Y la primera en ser considerada como cinta metrada fue Frankenstein en 1910 con un corto de 16 minutos y 21 años antes de la histórica película del mismo nombre con el gran Boris Karloff. Y desde ese momento, el comienzo del siglo XX, fue un género que no paró de crecer, con sus altos y también sus bajos. Lo cierto es que cada época del mundo lleva asociada una era del cine de terror en paralelo, como si se adaptara a su entorno. Por ejemplo, con el inicio de la era nuclear empezaron a hacerse películas sobre monstruos mutantes. Pero también hay otros motivos, así que a partir de ahora voy a hacer un pequeño resumen de cada era del cine de terror. En la era muda del cine de terror, Europa fue la pionera, ya que contaba con una industria gigante y próspera, y películas como El Golem, El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El Gabinete del Dr. Caligari y Nosferatu. Su principal fuerte fueron monstruos originarios de ese continente, como Drácula, vampiros y hombres lobo, pero con la llegada del cine sonoro, en 1930, esta era llegó a su fin. La época dorada comienza con el cine sonoro y la llegada de monstruos clásicos. Drácula, de Bela Lugosi, fue el éxito más rotundo. Ahora el horror se podía escuchar y el público podía captar señales y gritar de miedo. Por este motivo, en 1934 se instaló el Código Hays, que centra algunas reglas para el cine de terror, estableciendo específicamente que todos los monstruos de las películas debían morir al final. Increíblemente, lo que unos años antes daba miedo al público le empezó a dar risa, lo que significó el fin de una era de monstruos, casas embrujadas y paisajes góticos. La realidad de una guerra atómica se asomaba. En 1950 comienza la era atómica del cine de terror, monstruos gigantes, extraterrestres y ciencia nuclear. Hollywood, ya afianzado hace rato como la industria más grande del cine del mundo, inició la etapa en donde la tendencia era asustar a la gente con monstruos enormes, productos de mutaciones genéticas o radiación. Recuerden que el público de esa época enfrentaba una amenaza real de guerra nuclear. Entonces, en lugar del horror de las armas atómicas, estos monstruos simbolizaban ese miedo. Pero no solo infundaban miedo a esos bichos, la exploración espacial amanecía y por ende la imaginación de los guionistas donde los ovnis y aliens también hicieron eco en los miedos de la gente.
Una serie de avances científicos influyeron en el imaginario hollywoodense para hacer películas sobre viajes espaciales, robots o humanoides. La era atómica no duró mucho y empezó otra era en 1960, la del suspenso psicológico. Empezaba una era donde películas como Psicosis desafiaron las expectativas del público al presentar el terror no a través de monstruos sobrenaturales, sino a partir de la psiquis humana y los peligros cotidianos. Hitchcock no solo influyó en el cine de terror, sino que también sentó las bases del thriller psicológico moderno. En 1970, el género experimentó un renacimiento con películas que exploraban el terror paranormal y la influencia del mal. Películas como El Exorcista desafió tabúes y convenciones al explorar la posesión demoníaca con una intensidad nunca antes vista en pantalla grande. También, al final de la década, fue una era de depredadores mortales en un entorno aparentemente seguro, como Tiburón. A fines de los 70 y toda la década de los 80, abro paréntesis, sí, parece increíble que cada era de un subgénero duren todas casi 10 años, cierro paréntesis. Empieza la época de oro del subgénero slasher y gore, caracterizado por asesinatos gráficos y violencia explícita. Estas películas presentaban nuevos tópicos como protagonistas adolescentes o jóvenes impresionables, sexo entre personajes e inexplicablemente casi siempre la única sobreviviente al final de la peli era una inocente chica virgen. Pero, una vez más, después de 10 años, este subgénero empezó a apagarse. En los 90 el género comenzó flojo, muy flojo diría, pero por suerte hacia el final de la década hubo un resurgir con clásicos como Scream, Sé lo que hicieron el verano pasado, rememorando películas de slasher y gore de adolescentes siendo perseguidos. Además, el thriller psicológico hizo su aparición con películas como Sexto Sentido y Los Otros, donde Shyamalan y Alejandro Amenábar, directores de estos films respectivamente, introdujeron finales sorprendentes e inesperados, redefiniendo el género, atrayendo a una audiencia más madura y reflexiva. El cambio de milenio continuó con este tipo de películas e incluyó el terror realista como La Bruja de Blair, estrenada en 1999, pionera en metraje encontrado y grabaciones supuestamente reales, con cámara en mano, creando una opción más inmersiva para el público. Además, apareció un nuevo terror psicológico con mezcla de suspenso, logrando un giro al slasher con sagas como Saw. También hubo un nuevo furor por las películas sobre exorcismo. En la segunda década del siglo XXI llega una nueva saga, El Conjuro, donde mezcla varios subgéneros con una cuidada cinematografía para crear atmósferas de tensión e inquietud en casos reales. Además, en esta parte del siglo apareció el terror de autor, películas de bajo presupuesto, como por ejemplo Huye, que también abarcan mezclas de varios subgéneros y fueron muy elogiadas. Pero si hay un subgénero, si se podría decir así, porque más bien es más cultural, ya que son películas pertenecientes a Oriente, que se pusieron de moda durante los 2000, es el J-Horror, películas japonesas donde manejan el terror de una manera fantástica. Y en la última parte del siglo, el terror está en un momento carente de devolución, donde abundan adaptaciones, secuelas y precuelas. Pero nuestros miedos y sensibilidades siempre cambiarán, y cuando lo hagan, el cine de terror estará presente, cambiando con ellos, como dijo el Dr. Pretorius en la peli La novia de Frankenstein, hacia un nuevo mundo de dioses y monstruos.